Bueno, vamos a conversar ahora con el concejal de la Unión Cívica Radical, Miguel Montoya, abogado del Foro Local, también nos ha venido ilustrando un poquito con algunos fallos, algunas presentaciones que se han hecho en momentos en los que parece que está todo bien, pero de golpe salta una cuestión judicial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por recibirnos en principio. No, por favor, gracias a vos, Lili, como siempre, a disposición para charlar con vos. Bueno, viendo cómo va evolucionando la situación que estamos atravesando en Formosa, que es bastante compleja, el porcentaje que tenemos de contagiados en Formosa es siempre entre el 11 y el 15% en promedio de los que se testean, ¿no? Es un poco más alto que lo que recomienda la OMS, pero también es significativamente más bajo que el promedio del país, que está aproximadamente en un 30%. Por eso Sí. no tenemos que mirar los números de contagiados así secos, sino los porcentajes. Porque, por ejemplo, en el día de ayer tuvimos un descenso en los casos detectados, pero también hubo menos testeos. Hubo algo así como 4.500 testeos y 500 casos. Y hoy tenemos 900 casos positivos, pero también elevamos el número de testeos a casi 6.000. Entonces, si a eso le sumamos que se hisopan solamente los casos sospechosos, muchas veces solamente se le hisopan a personas que tienen 2 o más síntomas, porque hay escasez de test, entonces no es muy difícil concluir que estamos corriendo siempre atrás del virus, porque no salimos a buscarlo, ni mucho menos hacemos la trazabilidad, sino que estamos testeando solamente los casos sospechosos. Pero bueno, estamos siguiendo con mucha atención y con mucha preocupación esta situación compleja que estamos atravesando y bueno, tratando de dar una mano en lo que podamos. Claro, y bueno, la vuelta a fase 1, ¿cómo se dio? ¿Cómo la interpretan? Bueno, mira, nosotros desde un principio, Lili, yo inclusive contigo hablé el año pasado, siempre hablábamos de que teníamos que aplicar inteligentemente las medidas, inclusive hablábamos por recomendaciones de los expertos de entrar en un sistema un esquema valvular intermitente, le llaman, que era, digamos, cerrar cuando había un pico de casos y después cuando estos bajaban volver a abrir. Y cuando se volvía a abrir uno ya partía desde un punto donde se preparó sanitariamente para afrontar la medida. Nosotros coincidimos con todos los expertos de que ahora estamos atravesando un momento en que se justificaba un cierre, pero sobre todo adicionalmente porque tenemos la cepa Manaos, que el propio gobierno, Lili, y esto hay que decirlo, a través de sus voceros de la mesa de COVID, reconocieron que ingresó por el norte, desde el Paraguay, y este ingreso se dio por pasos clandestinos, ya que el paso fronterizo legal está muy limitado y además súper controlado. Entonces, el ingreso de esta cepa Manaos, que viene desde el norte, se dio por eso, esto hay que aclararlo, porque hay que tirar por la borda todas estas acusaciones de propagación intencional del virus, eso yo siempre trato de manejarme con mucho respeto y sobre todo con comprobación científica. Acá la cepa Manaos ingresó desde el norte, como el paso fronterizo legal es muy limitado y está controlado, cabe concluir que ha ingresado por pasos clandestinos. Y esta cepa afecta a personas, tiene una carga viral mucho más grande que las demás y afecta a personas más jóvenes, sin tantas comorbilidades. Y por ser jóvenes, muchas veces asintomáticos, la consulta médica está llegando tardíamente, muy cerca del famoso el 10º día, que es el día crítico donde la inflamación es más grave, y bueno, lamentablemente se está necesitando llevar a esas personas al respirador, y nosotros tenemos, según nuestros números, que el porcentaje de personas que ingresan a respirador y terminan lamentablemente perdiendo la vida es muy alto, es superior al 70%, según los cálculos que tenemos. Entonces, el reporte del Malbrán, el estudio de virología que hicieron de todos los casos que se enviaron de Formosa, determinó que el 70% de los casos detectados en Formosa es la cepa Manaos. Entonces, yo creo que tenemos que, por supuesto, la responsabilidad es absolutamente compartida. Tenemos que llegar más tempranos a los pacientes con COVID,
Esto es una responsabilidad compartida. La población en general, por lo que mencioné anteriormente, tiene que consultar a un médico tempranamente ante la aparición de síntomas o ante la sospecha de un contacto estrecho, y además el Estado también debe proporcionar una respuesta más temprana. Entonces, te repito, extremar los cuidados ya los conocemos, el distanciamiento es clave, Lili, distanciamiento a 2 metros o más, tratar de evitar llevarse las manos a la cara después de tocar objetos en lugares fuera de la casa, y bueno, la utilización correcta de barbijo. Si nosotros logramos esta profilaxis y además llegar en forma más temprana a la consulta médica, sí vamos a bajar la curva y no va a ser tan necesario mantener la fase 1 en el tiempo para poder posibilitar también la apertura de muchos comercios o de muchas actividades, de muchos vecinos que viven de la actividad privada. Claro. ¿Y cómo se está manejando el tema de la vacunación? ¿Habrían presentaciones que ustedes hicieron para que se tenga en cuenta cierto grupo de la comunidad? ¿Cómo están viendo este manejo? Nosotros habíamos pedido ya hace un tiempo la inclusión de los grupos de riesgo, ya hace un mes atrás. El gobierno, por suerte, los incluyó en el plan de vacunación. La semana pasada se vacunaron los grupos de riesgo de la clase 70 a la clase 80. Hoy se están vacunando, hoy y el viernes se están vacunando los grupos de riesgo de las clases 80, 90. Así que vemos como un buen avance esto. Por supuesto que la escasez de vacuna golpea fuerte, y además nosotros tuvimos, por diversas razones, que ya habrá un momento para analizar las responsabilidades, pero por diversas razones el país no tuvo una buena gestión para conseguir vacunas. Entonces, ante la falta de vacunas, Lili, que ya es una realidad, te repito, después habrá momentos de analizar la responsabilidad de la falta de vacuna, pero ante esta falta, lo que tenemos que hacer es más testeos, tenemos que elevar el número de testeos, pero un testeo que sea precoz y organizado. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos con los datos que obtenemos de los testeos? ¿Le hacemos un seguimiento precoz con la terapéutica y con la farmacéutica adecuada a los casos que dan positivos? ¿Hacemos la trazabilidad de los casos positivos para obtener un testeo de los contactos estrechos? Ahí tenemos que, en este momento, más que en la continuidad de la fase 1 y del cierre total de la actividad económica, tenemos que, desde nuestro punto de vista, apuntar más a un testeo precoz y organizado y a la utilización correcta de esos datos que nos das. Porque ¿cuál es el problema, Lili? Tenemos un sistema sanitario que no está amigado con la gente, y eso es muy malo. La gente sufrió, los centros de aislamiento, que ya lo dejamos de lado, por lo menos con la cantidad de errores que se habían cometido antes. Hoy los centros tienen atención médica, pero nosotros, si a eso le sumás la persecución policial que vemos que hay, hoy, esta mañana, pedían el documento para ingresar a un supermercado. Tenemos un sistema sanitario en general que no está amigado con la sociedad, y eso es muy malo. Entonces, pedir racionalidad a todo el arco político, volver a amigar a la gente con el sistema sanitario y tener un sistema de testeo mucho mayor, mucho más agresivo y mucho más inteligente para llegar más tempranamente con la farmacología adecuada a los casos positivos. Claro. ¿Algo más que nos quiere decir de cómo se están reorganizando? En el Consejo tuvieron casos, ahí también se cerró. No digo la actividad, pero sí no están sesionando. El presidente del Consejo con COVID. Tuvimos que lamentar la muerte de 2 empleados en el Consejo Deliberante y algunos casos positivos, incluyendo al presidente del Consejo Deliberante, el concejal Di Martino, que tengo entendido que ya se está recuperando positivamente, así que eso, es una buena noticia. Y eso limitó mucho la actividad, por lo menos en forma presencial. Nosotros seguimos sosteniendo de que la tecnología hoy, esto que estamos haciendo ahora,
nos permite poder suplir la presencialidad y creemos que siempre, en todas las crisis, cuanto más crisis hay, más abiertas tienen que estar las instituciones públicas, por supuesto con todos los cuidados y con todos los protocolos. Entonces nosotros pedimos las sesiones porque hay muchos temas que tratar, muchas cosas, muchas soluciones que podemos llegar y mientras tanto, cada uno desde nuestros lugares tratar de hacer un aporte para llevar sentido común y tranquilidad y sobre todo esperanza a todos los vecinos de Formosa. Bueno, gracias por la comunicación, concejal. Estamos en contacto cuando tengan más novedades. Por favor, gracias a ustedes, a disposición como siempre. Bueno, conversamos con el doctor Miguel Montosa, concejal también de la Unión Cívica Radical, nos dio su visión sobre cómo se están planteando todo y cómo se maneja, porque a todos les preguntamos, ¿no? Parece que enriquece conocer qué piensa cada uno, les guste o no les guste, porque hay personas que creen que hay una sola línea, digo que aburrido, porque cada uno piensa lo que le parece, y la idea es mostrar todo para que ustedes saquen sus conclusiones, no le vamos a decir lo que tienen que pensar. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos con más pruebas.